¿no? Conforme a la presentación, el día de hoy se me ha encomendado no poder abordar el tema, el sistema de medios impugnatorios, la revisión de sentencia, la prueba en el proceso penal y los procesos especiales. Eh, Asimismo, a manera de introducción, quería comentarles, ¿no? Que el temario está organizado de la siguiente manera, ¿no? El sistema de medios impugnatorios en el cual vamos a abordar los tópicos, ¿no? De los aspectos generales de los medios, del sistema de medios impugnatorios, los recursos en el Código Procesal Penal del 2004, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de queja. Y asimismo, también vamos a abordar lo que vendría a ser la revisión de sentencia, acción de impugnación, los principales motivos por los cuales deben ser revisadas las sentencias a efecto de evidenciar pues los errores de vicio, errores de derecho o de hechos que hubieran dentro de la correcta redacción de una sentencia, ¿no? Asimismo, vamos a abordar lo que es la prueba en el proceso penal, que es la etapa de la fase probatoria, donde vamos a abordar lo que es la teoría de la prueba ilícita, la valoración probatoria y culminamos pues con los procesos especiales, ¿no? Son 7 procesos especiales, pero en esta oportunidad vamos a abordar los que comúnmente se dan dentro de una etapa procesal, ¿no? Que es la determinación anticipada, proceso inmediato, colaboración eficaz y los acuerdos reparatorios. Ahora bien, ¿no? Al comenzar a abordar el primer punto, debemos centrarnos, pues, que el sistema de medios probatorios vendría a ser, pues, la etapa, pues, procesal en las cuales, pues, la parte agraviada, por lo general, frente al resultado de un fallo o de una sentencia, pues, se acoge, pues, a interponer, ¿no? Los medios impugnatorios de acuerdo, ¿no? A la resolución que emita, pues, el juzgador, ¿no? Y en este caso, pues tenemos entre los sistemas de medios impugnatorios más conocidos el de reposición, el de apelación, el de casación y en vía extraordinaria el de casación, ¿no? Y el recurso de quejas extraordinario, ¿no? Ahora, acá debemos diferenciar en primera cuenta qué vendrían a ser pues estos regímenes de recursos, ¿no? En las cuales las partes están potestadas a poder presentar pues una adecuada revisión ante un resultado en las cuales pues te genere pues agravios, ¿no? Siempre va a impugnar estos recursos impugnatorios o va a elaborar, perdón, estos recursos impugnatorios la parte agraviada, ¿no? O la parte que resulte perjudicada con el fallo que va a emitir pues el juzgador. Y debemos tener pues presente que hay vías, ¿no? Una vía procesal ordinaria y una vía extraordinaria, así como también un canal instrumental, ¿no? En cuanto al recurso ordinario, acá debemos tener presente, pues, que acá están comprendidos, perdón, los sistemas de impugnación conocidas como la apelación y la reposición, ya que ellos van a actuar, pues, como vías de reconsideración frente, pues, a algún tipo de pronunciamiento sea desestimatorio que va a perjudicar pues a la parte agraviada, ¿no? Que por lo general va a ser pues puede ser de repente en la defensa técnica del imputado o la defensa técnica de la parte agraviada, ¿no? Porque se ha diseñado especialmente para que las partes puedan tener el acceso a un recurso de doble instancia, ¿no? Y en esa doble instancia lo que va a hacer es el juzgador superior o de la sala superior evaluar pues la sentencia de acuerdo pues a los errores que tú vas a sustentar pues vía recurso, ¿no? Sea de apelación o de reposición respecto pues de algún
de algún defecto o fallo, ¿no? Que se ha tenido dentro de un pronunciamiento, ¿no? Y acá, lo principalmente en este recurso ordinario, lo que se va a evaluar va a ser, es que se va a permitir revaluación de hechos y fundamentos jurídicos con una doble instancia directa. Se habla de una doble instancia directa porque acá las partes procesales tienen derecho a que puedan presentar una reconsideración anteponiendo estos recursos impugnatorios, como es el de apelación y reposición, para que puedan pues ser valorados por quién, por un juez superior, ¿no? De instancia superior, a efecto de obtener pues sea una revocatoria de la sentencia o sea bien una anulabilidad de la sentencia total o de la sentencia, ¿no? Y en caso de que se pueda expedir cualquier tipo de pronunciamiento, se pueda de repente, ¿no? Llevar a cabo nuevamente un juicio oral siempre y cuando se adviertan, pues, estos vicios o errores, ¿no? Dentro de una sentencia de primera instancia, ¿no? Ahora, en cuanto a la vía extraordinaria, acá debemos tener presente, pues, que en la vía extraordinaria se ha diseñado, ¿no? O se ha contemplado especialmente para que las partes puedan presentar en vía ordinaria, es decir, cuando ya yo hice una apelación y esta apelación, por ejemplo, me fue denegado en una instancia superior, ¿no? En la sala, por la sala superior. Acá ya en vía extraordinaria puedo yo presentar esa casación ante la Corte Suprema, ¿no? Y este va a ser pues un recurso estrictamente formal y limitado y va a considerar pues en aplicar pues criterios de unificación de jurisprudencia y un control estricto de la legalidad. Y finalmente tenemos pues otro canal no instrumental que en este caso vendría a ser pues el recurso de queja que se va a caracterizar porque acá va a ser de un acceso impugnatorio directo. ¿Ante qué? Ante denegatoria de apelación o ante denegatoria de un recurso de casación, ¿no? Ahora, asimismo, debemos tener presente que todo proceso penal tiene pues límites en cuanto pues al poder revisor, ¿no? Y dentro del encuadramiento de este límite de poder revisor, el juzgador pues tiene derecho a tener pues a pronunciarse de un sentido de no reformatio impeius, ¿no? Y por parte de la parte perjudicada ante este fallo o ante algún fallo que emite el juzgador, tener pues el poder de ingresar pues a una doble instancia. Este es un principio constitucional que se encuentra enmarcado pues dentro del artículo 139 de la Constitución, en el cual pues permite a las partes que considere perjudicada, que se considere perjudicada, perdón, ante la emisión de algún fallo, poder pues interponer el recurso impugnatorio necesario para que un superior, o si se puede decir, el superior en grado, pueda pues hacer un recurso de revisión contra ese fallo o pronunciamiento que ha tenido por parte, ¿no? del jugador de primera instancia, ¿no? ¿Y qué va a evaluar ese juez superior de segunda instancia? Primero va a evaluar, pues, efectivamente, ¿no? Si el pronunciamiento está revestido de legalidad, ¿no? Y si existe, pues, la congruencia, logicidad entre lo que resuelve el jugador, entre los hechos que han sido materia de imputación, entre las pruebas que se han actuado, ¿no? En juicio, y también respecto, pues, a la norma jurídica que se ha empleado, pues, para sustentar ese pronunciamiento que ha arribado en ese fallo, ¿no? Eso es lo que debe tener en cuenta, pues, el tanto la parte que va a presentar el recurso impugnatorio y tanto también el juzgador, ¿no? En ver si hay un tipo de vinculación, logicidad entre las decisiones que se están tomando dentro de esa resolución, ¿no? Ahora, como aspectos generales,
debemos tener en claro, ¿no? O en cuenta que el sistema de medios impugnatorios en este nuevo Código Procesal Penal se van a caracterizar, pues, porque permite tanto a las partes o a los terceros legitimados solicitar una adecuada revisión, ¿no? Del acto procesal. ¿Para qué? Para evidenciar, pues, presuntamente algún tipo de vicio o error frente al fallo o pronunciamiento que ha emitido, pues, el juzgador, ¿no? Y entre los medios impugnatorios más conocidos, conforme lo indicado, se encuentran, pues, el de reposición, el de apelación, el de casación y el de queja, ¿no? Al superior, ¿no? Queja excepcional de derecho, perdón, que van a ser utilizadas ya sea para anular o revocar total o parcialmente un acto procesal, ¿no? Sí, debemos tener en cuenta también o en claro que estos medios van a ser pues útiles y necesarios por quien, por la parte que se considere afectada por el pronunciamiento que ha tenido, ¿no? Un desenlace que no favorece pues a esta parte perjudicada, ¿no? Ya sea por un tema, ¿no? De inaplicabilidad de repente de algún principio, o sea, de repente por errores o vicios de aplicación de normas, o de repente, ¿no? Por algún tipo de hechos que pueden haber sido, nuevos hechos que han sido incorporados ya dentro de una acusación o dentro del juicio oral, ¿no? Ahora, desde que ha entrado en vigencia el Código Procesal Penal del 2000, esto es del año 2004, se puede decir, ¿no? Un nuevo Código Procesal, sin embargo, ya han pasado casi 22 años desde que está en vigencia, pero debemos tener presente, pues, que lo que trajo, ¿no? Como novedoso, ¿no? Innovador, es que las partes puedan, pues, solicitar un reexamen a esta resolución judicial que les causa, pues, agravio, ¿no? Y ese agravio tiene que ser, pues, demostrado por la parte agraviada, ¿no? O por la parte perjudicada, ¿no? Especificar en qué consiste ese agravio, ¿no? Que tú me estás sometiendo a mi juzgador para que yo pueda hacer un reexamen de lo que de lo que es tu finalidad, de lo que yo quiera que corrija, ¿no? Ya sea por error, por vicios, o de repente buscar la anulación o la revocación total de una decisión, ¿no? Ahora, entre los recursos contemplados en este nuevo Código Procesal debemos tener, pues, que específicamente estas se encuentran en el libro 4, ¿no? Y se van a clasificar en cuatro recursos, ¿no? Que el nuevo Código Procesal ha reconocido, ¿no? Por un lado tenemos, pues, el recurso de reposición, ¿no? Este es un recurso que procede principalmente contra decretos, ¿no? Únicamente contra decretos. ¿Con qué finalidad? A fin de que el mismo juez que ha emitido dicha resolución la examine nuevamente y la corrija, ¿no? Ahora, el plazo para que se interponga la misma, de acuerdo, ¿no? A lo que establece el nuevo Código Procesal Penal, pueden ser, pues, plazos de carácter urgente o como también si es que se ha emitido la resolución que tú recién has tomado conocimiento y pretendes corregir algo que el juez de repente se ha pronunciado, ¿no? Respecto de algún tipo, ¿no? De acontecimiento, ¿no? Que ha suscitado dentro de la investigación, tú puedes presentar esa reposición en el plazo de a los 2 días tras haber sido notificada de ese decreto, ¿no? Por ejemplo, en juicio, lo comúnmente que pasa es
por ejemplo, a experiencia como parte de la experiencia profesional es, por ejemplo, en Lima tenemos nosotros una sede central, ¿no? Y en algunos casos existen otras direcciones desconcentradas que nos representan legalmente, ¿no? En provincias. Y ocurre, por ejemplo, que dentro de un, instalación del inicio de un juicio oral, notifican de repente al domicilio procesal de la DS de repente, una citación a juicio oral, ¿no? Sin embargo, ellos por error de repente o por desconocimiento no nos comunican de la instalación de ese inicio de juicio oral. Y al no comunicarnos, de repente, nosotros no tenemos conocimiento como defensa jurídica del Estado que ese juicio ya se había instalado, ¿no? Hasta que tomamos conocimiento de repente en la tercera sesión del juicio, que ya de repente ya habían pasado los alegatos de apertura, ya habían pasado los alegatos ya habían estado oralizando las documentales, ¿no? Las testimoniales, los temas probatorios, y de repente la institución, ¿no? De la defensa jurídica del Estado toma conocimiento para esa tercera citación de inicio de juicio oral para que participemos. Ahí prosperaría lo que vendría a ser un recurso de reposición inmediato. ¿Por qué? Porque en esa tercera sesión, cuando la Procuraduría toma conocimiento, de repente yo ya tomo conocimiento de que ya de repente me han retirado la condición de actor civil por mis dos inconcurrencias anteriores que he tenido. No obstante, ahí se puede interponer frente a ese decreto que se expide de abandono, ¿no? O retiro de la condición de actor civil, interponer este recurso de imposición de forma inmediata, ¿no? Porque tú estás tomando conocimiento recién en juicio, en la tercera citación, de que ya se te había dado por retirada tu condición de actor civil. Ante este recurso de reposición inmediata, porque tú presentas la reposición y ese es el sustento de esa reposición en audiencia, ¿no? Y una vez que haces ese recurso de reposición en audiencia, el juez está facultado para que dentro del mismo plazo, ahí en audiencia, expida pues la resolución si es que te declara fundada ese recurso de reposición y se te incorpora nuevamente como actor civil. Ahora, ante ese inicio, ¿no? de recursos que tú interpones de reposición y si se te declara fundada la reposición, no es que tú vas a nuevamente retrotraer el proceso hasta la etapa donde no se te ha considerado, por ejemplo, alegatos de apertura, ni tampoco se te ha considerado de repente examinación de testigos. Lo que tú vas a hacer es, al ya haberse declarado ya fundada tu reposición y se te haya, ¿no? otorgado nuevamente la condición de actor civil, tú sigues con el proceso en el estadio en la que se quedó. No es que te van a dar la opción de que tú hagas nuevamente tus alegatos de apertura. Si está de repente en oralización de documentales, tú desde oralización de documentales hasta alegatos finales tienes pues que estar de forma activa ya en el proceso, ¿no? Porque ya en esa tercera citación ya has tomado conocimiento de que se te había retirado de la condición de actor civil, de que vía reposición, conforme lo establece el artículo 415, se te ha declarado fundada la reposición y por ende, y en consecuencia, se te ha reintegrado como actor civil en el proceso. Desde ahí tienes plazo, oralización de documentales, autodefensa del acusado, del acusado, perdón, y alegatos finales para que tú tengas la posibilidad de convencer al juez, de acuerdo pues a la teoría del caso, ¿no? De imputación que está empleando el fiscal, para que pues se emita pues una sentencia conforme a derecho y se pues proceda pues a sentenciar, ¿no? Al acusado, ¿no? Por habérsele encontrado, ¿no? Responsable tanto penal
y civil dentro del proceso, ¿no? Ahora, en esta responsabilidad penal y civil no es que la sentencia absolutoria se omita, ¿no? El pronunciamiento de repente de la responsabilidad civil, ¿no? Puede ser que lo hayan absuelto, pero si se acredita, ¿no? Con los elementos documentales de que efectivamente ha causado de repente un daño dentro del margen del ilícito penal, sí es viable poder pelear por el tema resarcitorio, ¿no? O económico, o el objeto civil del proceso, ¿no? A pesar de que se le haya emitido una sentencia absolutoria, ¿no? Ahora, en cuanto al recurso de apelación, acá debemos tener que el recurso de apelación es un recurso, ¿no? Que, si por decirlo, es el que más se emplea dentro de este sistema de medios impugnatorios, ¿no? Ya que el objeto va a ser que va a proceder contra qué, contra sentencias y contra autos. Puede darse de repente dentro del marco del proceso un auto de sobreseimiento, ¿no? Ahí va a proceder, ¿no? O de repente puede ser darse de repente un auto interlocutorio que va a poner fin a una instancia. Ahí también procede el recurso de apelación, ¿no? O puede apelarse contra sentencias, ¿no? Ya sean estas condenatorias o ya sean estas absolutorias, ¿no? Y ahora, entre esos autos por ejemplo, interlocutorios se encuentran pues las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones que se puedan plantear dentro del mismo, ¿no? Que van a declarar extinguida la acción penal, ¿no? O van a poner fin a un procedimiento de instancia, ¿no? Y ahora, la finalidad de este recurso de apelación es importante también porque acá el que va a revisar va a ser pues en la sala superior, ¿no? O el juez de instancia superior, ¿no? Y que va a estar prácticamente, va a tener dentro de sus manos el hacer pues una adecuada revisión sobre que no solamente ya no se hace la revisión de forma de carácter formal, ¿no? O sea, sí se hace de carácter formal, pero más está enfocado este recurso de apelación sobre el fondo del asunto, ¿no? O los defectos que se hubiesen dado o se hubiesen originado en relación, pues, a este procedimiento, ¿no? Y ahora, dependiendo del tipo de resolución, en cuanto al plazo, acá debemos tener presente, pues, que el, el tipo de resolución que emite el juzgador, por lo general, son 3 días para autos, ¿no? Sean estos autos de sobreseimiento o sean estos autos que pongan fin a instancia o interlocutorios, ¿no? Y para sentencias absolutorias o condenatorias, el plazo establecido es el de 5 días, ¿no? Si, por ejemplo, me notifican en mi casilla física, tengo yo, pues, esos plazos, ¿no? Que ya me establecen normativamente o la norma, ¿no? Que es para autos 3 días y para sentencias 5 días, ¿no? Si me notifican a mi casilla, por ejemplo, física, yo tengo, desde que me notifiquen, tengo 3 días, si es en caso de autos, ¿no? Y desde que me notifican en mi casilla física en sentencias, tengo 5 días, ¿no? Ahora, varía el plazo en casilla, si me notifican por casilla electrónica, en efecto, sí, sí, sí va, o sea, se mantiene en el plazo, pero que se computa, ¿no? Hay una tolerancia, ¿no? En cuanto a las casillas electrónicas que son notificadas por SINOE, que se puede decir, se gana un poco más de plazo en cuanto, pues, al tema, ¿no? De querer yo presentar este tipo de recurso de apelación, ¿no? ¿Qué pasa si me notifican, por ejemplo, me notificaron el día de ayer 26, ¿no? Si yo computo desde el 26 que me ha notificado por SINOE y atendiendo al que el lunes es día feriado nacional, el plazo recién va a correr pues desde el jueves de los 5 días o de los 3 días, ¿no?
porque acá está computable que son tres, desde que me notifican por si no es, son tres, tengo tres días hábiles para yo computar los plazos procesales, ¿no? Por eso, si es que me notificaron ayer 26, atendiendo a que el lunes es feriado, recién el plazo va a correr a partir del día jueves, ¿no? Para poder presentar mi apelación de auto, mi apelación de sentencia, ¿no? Ahora, ¿qué más se van a interponer o van a ser sometidas a este recurso de apelación? Los autos de sobreseimiento, los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, o los que den o declaren por extinguida la acción penal o el fin de un procedimiento, ¿no? Los autos que revoquen también condena condicional, así como la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena, ¿no? Por ejemplo, también otra que va a ser sometida a un recurso impugnatorio son pues los autos que se pronuncien sobre la constitución, ¿no? De las partes y sobre la aplicación pues de las medidas coercitivas o de cesación de prisión preventiva, ¿no? Ahora, una principal exigencia, ¿no? Que nos hace de repente eh, este recurso, ¿no? De apelación dentro de las exigencias formales, nos exige, por ejemplo, cuando la sala superior tenga su sede en distinto lugar del juzgado, el recurrente deberá fijar un domicilio procesal en la sede de la Corte dentro del quinto día de notificado el concesorio de recurso de apelación. Ahora, este recurso de apelación también es importante señalar, pues que eh, primero, ¿no? Para una vez interpuesto el recurso de apelación, se corre, no traslado las partes de la apelación que tú presentas, ¿no? Como parte perjudicada. Y ahora, al correrse el traslado de las partes, la parte, por ejemplo, que comparte el pronunciamiento de repente del juez de primera instancia y que ha decidido, por ejemplo, no apelar, tiene derecho también a absolver este recurso de apelación que está interponiendo la parte perjudicada. ¿Para qué? Para que acá pueda, pues, el juez escuchar, ¿no? Y observar en audiencia a las partes procesales, ¿no? Que comprenden, pues, el aparato, ¿no? Procesal, ¿no? En este caso está el fiscal superior, ¿no? Ya para esta, cuando se convoque, ¿no? A esta audiencia, el juez superior va a correr traslado a las partes, ¿no? Y dentro de este mismo resolución que corre traslado, ¿no? Decreto que corre traslado a las partes, acá les da, ¿no? Les establece un plazo prudencial para que las partes puedan, pues, absolver ese recurso de apelación. Porque acá debemos tener presente, pues, que el Código Procesal Penal eh, es un proceso con tendencia adversarial, ¿no? Quiere decir que hay confrontación de partes, ¿no? Entre las tribunas jurídicas en las que nos encontremos, ¿no? Desde un punto de vista de la fiscalía, su parte es de imputación o persecución del delito, desde otro lado de la parte agraviada, establecer, pues, el objeto civil de la reparación civil, ¿no? O del pretendo económico resarcitorio, ¿no? Y por parte, pues, de la parte de la defensa técnica del imputado, evidenciar, pues, el tema, ¿no? De presunción de inocencia de su patrocinado, ¿no? A efecto de establecerse, pues, una sentencia por parte de esta defensa técnica, pues, absolutoria, ¿no? A favor de su patrocinado, ¿no? Ya convocado, ya audiencia, acá pues en efecto, ¿no? Si es que el Ministerio Público no ha sido la parte apelante, va a indicar, ¿no? Que el pronunciamiento se ha efectuado pues conforme a derecho, siguiendo todas las reglas y formalidades que exige pues el pronunciamiento de primera instancia, ¿no? De su misma parte de repente lo va a hacer, ¿no? La parte
agraviada, ¿no? Que por lo general coadyuva, funciona como un órgano de coadyuvación, pues, en este proceso a la fiscalía, ¿no? Desde la etapa, pues, de diligencias preliminares, ¿no? Que va, coadyuvar en la investigación mediante, pues, los elementos de convicción que las partes agraviadas va a ofrecer, ¿no? ¿A efecto de qué? De evidenciar, pues, que la parte de la defensa técnica está, pues, del imputado, cuenta, pues, con los suficientes elementos de convicción que permiten, pues, atribuirle responsabilidad tanto penal y civil al imputado, ¿no? Y por parte, pues, de la defensa técnica del imputado, evidenciar, pues, la presunción de inocencia por parte de su patrocinado, ¿no? Mediante documentos, mediante pruebas, pues, que resulten, pues, determinantes respecto a la situación que está teniendo, pues, su patrocinado, ¿no? Acá lo único, debemos tener presente también que hay un pronunciamiento en la casación 966/2017 ICA que permite a la parte agraviada, entiéndase pues, ¿no? Que es la parte perjudicada, o que si, por ejemplo, el fiscal no ha apelado de repente un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria, acá le faculta a la parte agraviada poder establecer ese recurso impugnatorio, ¿no? De apelación, cuando la parte, cuando advierta que la fiscalía no lo hizo, ¿no? Ahora, hay un requisito, ¿no? Que indica, ¿no? Anteriormente indicaba que solamente la parte agraviada puede pronunciarse en apelación respecto al extremo resarcitorio, más no sobre el tema del tema de la responsabilidad penal. No obstante, ahora hace poco hubo un pronunciamiento que tanto la parte agraviada, siempre y cuando el fiscal no haya apelado, ¿no? Alguna sentencia absolutoria, está facultado de poder establecer y rebatir el tema, ¿no? Del aspecto, ¿no? De la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, siempre y cuando el fiscal no haya apelado esa sentencia absolutoria, ¿no? No obstante, que si es que hubiese apelado el fiscal esa sentencia absolutoria, pues la parte agraviada solamente estaría limitada a poder pronunciarse respecto, pues, a esta reparación civil, ¿no? En la cual no quiere lograr, pues, el objeto civil del proceso, ¿no? Hay otra casación también, la 53/2010 de Piura, que dice, ¿no? Que no se va a poder apelar auto que declare infundada la oposición a las observaciones de la acusación por ser una interpretación extensiva, ¿no? Esos pronunciamientos, ¿no? Que se recoge de la Corte Suprema son muy interesantes, ¿no? Poder pasar a leerlos o poder analizarlos, ¿no? Dentro del contexto de ese recurso impugnatorio de apelación, ¿no? Ahora, en cuanto al recurso de casación, debemos tener presente, pues, que este recurso de apelación, o perdón, de casación, es pues un recurso, si se quiere decir, de carácter ya extraordinario, porque las vías ordinarias solamente están diseñadas para el de reposición y el de apelación, pero en el recurso ya extraordinario de casación, acá sí son, si se puede decir, un poco más exigentes en cuanto pues al tema de las formalidades que deban tener pues los recursos que se plantean
ante la Corte Suprema, ¿no? Y ahora, el objeto para que funcione, ¿no? Este recurso de casación que se encuentra enmarcado en el 427 del Código Procesal Penal, acá nos indica, ¿no? De ya, ¿no? Que solamente van a proceder o son procedentes contra sentencias y autos definitivos emitidos por las salas superiores, ¿no? Ahora, acá también está comprendido ante la denegación también de autos de sobreseimiento y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena, ¿no? O denieguen la extinción, ¿no? Debemos tener presente también en este recurso de casación que la principal finalidad por la que yo voy a interponer, pues, este recurso de casación, recurso extraordinario de casación, es con la finalidad de poder efectuar pues una correcta aplicación del derecho objetivo, unificar la jurisprudencia o corregir la inobservancia de garantías constitucionales. Yo tengo que fijar, ¿no? Un poco más ya específico en mi escrito de recurso de reposición de por qué estoy interponiendo yo este recurso de apelación, qué es lo que busco o tengo o pretendo obtener como finalidad, ¿no? Ejercer un control no correcto de aplicación a derecho objetivo, unificar jurisprudencia o corregir alguna inobservancia de garantías constitucionales. Entre lo más común, ¿no? Que se ve o que suele resolver la sala de la Corte Suprema es ante corregir inobservancia de garantías constitucionales. Ese es uno de los recursos de casación que apuntan, ¿no? A esa finalidad, ¿no? Corregir inobservancia de garantías constitucionales. También se ven unos cuantos, ¿no? Que son para unificar la jurisprudencia, pero en su mayoría o en su gran número de recursos de casaciones que se interponen ante la Corte Suprema, se encuentran pues los de la inobservancia de garantías constitucionales, ¿no? Ahora, ante inobservancia de garantías constitucionales tenemos pues el indebido ejercicio del derecho de defensa, por ejemplo, ¿no? La indebida, de repente, inaplicación de tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre los más comunes tenemos a esos, ¿no? Ahora, entre las principales jurisprudencias, tenemos pues la casación 3434-2022 Puno, ¿no? En la cual establece, ¿no? Acá la Corte Suprema ha establecido, ¿no? Cuál sería el supuesto para poder admitir a trámite una excepción de prescripción en una casación, ¿no? Y también lo que considero importante es tener presente también que ya hay un pronunciamiento también de la Corte Suprema que se encuentra pues enmarcado en la casación 228-2021 Ayacucho, en el cual ha establecido pues que existen pues cuatro elementos que se deben tener presente respecto, ¿no? A, que se deben tener presente al momento de presentar el recurso, ¿no? Extraordinario de casación, ¿no? Es la casación 2418-2021 Lima, ¿no? Y hay un pronunciamiento más de la Corte Suprema que se encuentra pues en la casación 389-2024, que es doctrina jurisprudencial de San Martín,
en el cual dice, ¿no?, que la Suprema tiene exclusiva discrecionalidad para conceder casación de oficio en cualquier momento. Ahora, en cuanto al tema, ¿no?, en cuanto al tema, ¿no?, de los plazos, debemos tener presente que para casaciones acá son de 10 días, ¿no? Para poder interponer casación contra autos y sentencias, ¿no? Y no obstante, debemos indicar, ¿no?, que para el tema, ¿no?, de acciones de revisión, no hay un plazo, ¿no?, que establezca, ¿no?, o preestablecido para que se pueda atender el mismo, ¿no? Ahora, en cuanto al recurso de queja, debemos también tener presente que el recurso de queja es también un recurso, está comprendido dentro de este recurso extraordinario que se les otorga pues a las partes, ¿no? Para que puedan establecer, ¿no?, lo que pretenden, ¿no?, buscar ante el Tribunal Superior, ¿no? A efecto ¿de qué? De que se le pueda examinar la denegatoria y ordene, pues, ordene la concesión a ese recurso denegado, ¿no? ¿Cuándo va a proceder exclusivamente? De acuerdo a lo que establece el 437, debemos tener presente que este recurso de queja procede, pues, ante la inadmisibilidad del recurso de apelación, ¿no?, o de casación. También procede cuando el recurso de queja de derecho contra la resolución de la Sala Superior que declara inadmisible el recurso de casación. Y debemos tener presente que cada recurso que se plantee se ventila ante el órgano superior jerárquico que ha emitido, pues, ese pronunciamiento, ¿no? Es decir, que ha denegado nuestro recurso para poder yo acceder, ¿no?, a este recurso de queja excepcional, ¿no? Muchas veces pasa, por ejemplo, que una parte apela de repente un auto de enjuiciamiento que sí son viables para que puedan ser apelados los autos de enjuiciamiento y de repente, este, aún no resuelto, apelación, ya hay fecha de instalación de juicio oral. Y en esta instalación de juicio oral, siempre, no por tema, no de defensa estratégica penal, es recomendable, ¿no?, indicar, ¿no? Hay un estadio, ¿no?, que dicen, se presenta algún incidente para la instalación válida de este juicio oral, si es que la parte pretende ganar un poco más de tiempo en relación a este pronunciamiento que está pendiente de resolver la sala superior de esa apelación que presentó, y ante la instalación de este juicio oral, por defensa estratégica es recomendable, ¿no?, que si yo tengo conocimiento de que hay una apelación de repente que se encuentra pendiente de ser resuelto por la sala superior y no obstante ya tengo yo esa citación o estoy en la instalación de este juicio oral, es preferible indicar, ¿no?, esa incidencia, ¿no? Indicarle, señor magistrado, yo presento una incidencia, ¿no? En el estadio procesal o en el anterior estadio procesal, que es del auto de enjuiciamiento, yo presenté dentro del plazo prudente mi recurso de apelación, y mediante el cual, ¿no?, aún se encuentra pendiente de ser resuelto por la sala superior, motivo por el cual no solicito que ante esta incidencia se pues suspenda la audiencia o no se instale la audiencia hasta que se resuelva pues
el pronunciamiento adecuado de ese recurso de apelación, ¿no? Posteriormente a ello, se convoque, ¿no? Una vez ya resuelto este incidente, se convoque, ¿no? A la instalación de las partes, ¿no? Para el juicio oral, ¿no? Y con ello, pues, de acuerdo, ¿no? Por el tema, ¿no? Del principio de tutela judicial, ¿no? Y de acuerdo al derecho de defensa o de debido proceso, el magistrado, ¿no? Está facultado a que no instale el juicio oral hasta que se resuelva, pues, este incidente de apelación que ha presentado pues la parte de la defensa técnica del imputado, ¿no? De este auto de enjuiciamiento, ¿no? Dando la posibilidad por un tema de defensa estratégica de repente, de poder yo, quién sabe, poder como defensa técnica de la parte imputada, poder recabar, ¿no? Medios de prueba que haya pues obtenido posterior pues a esta etapa intermedia, ¿no? ¿A efecto de qué? De que puedan ser ofrecidos como nuevos medios probatorios en juicio oral. Eso es de repente no un tema de defensa estratégica, si lo vemos por ese sentido, ¿no? Ahora, regresando ya al tema, ¿no? Del recurso de queja de derecho establecido en el artículo 437 del nuevo Código Procesal, debemos tener presente que este recurso de queja de derecho también es de trámite inmediato, ¿no? Ya que deberá presentarse dentro de las 24 horas de notificada esta resolución denegatoria, ¿no? Ahora, hay otro recurso, perdón, hay reglas también que se deben tomar en cuenta, ¿no? Para todos los recursos, ¿no? Y acá nos dice, pues, que para que un recurso sea admitido y evaluado, deberán, pues, cumplir con ciertos requisitos ya establecidos por el 405 del nuevo Código Procesal. Y ese articulado generalmente nos señala, pues, el tema, ¿no? De las formalidades que debe tener el recurso, ¿no? Y entre los cuales debemos tener presente eh, centrarnos, perdón, en el literal C, ¿no? Porque hay tres requisitos que se requieren, ¿no? Por un lado está que sea presentado por el que resulta agraviado de la resolución o por el que resulte perjudicado de esta resolución, ¿no? Que tenga interés directo y se halle pues facultado legalmente para ello, ¿no? Y acá, inclusive, ¿no? Se le otorga la potestad al Ministerio Público de poder recurrir incluso a favor del imputado, ¿no? Ahora, en el otro literal, ¿no? Que es que se debe tomar, ¿no? Como requisito a estas formalidades de estos recursos que se van a plantearse, ¿no? Dentro de las etapas correspondientes, es que sea, si bien es cierto el derecho procesal penal prima la oralidad, también debemos tener presente que para poder yo oralizar, ¿no? Lo que yo pretendo dar a conocer al juzgador mediante ese recurso impugnatorio, es que también me exige de por medio de que previamente yo sustente lo que yo estoy pretendiendo mediante el empleo, mediante el uso de un escrito que se va a ingresar pues a la instancia correspondiente, ¿no? Y respetando pues los plazos ya establecidos para cada interposición de cada recurso, ¿no? Acá también puede ser interpuesto de forma verbal, ¿no? O oral, ¿no? Esto es cuando se trate de resoluciones que son expedidas en el curso de la audiencia, ¿no? O en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. Siempre y cuando yo tenga pues el sustento o la normativa adecuada para poder yo sustentar en audiencia ello, ¿no?
¿Qué pasa, por ejemplo, sin la lectura de una sentencia, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Si, ¿qué digo? Conforme o presento, voy a presentar recurso de apelación o me reservo el derecho de apelar, ¿no? Por un tema de estrategia también, acá es recomendable, ¿no? Si es que de repente de la lectura, ¿no? íntegra de esta sentencia, yo advierto de repente, o sea, no advierto de forma verbal, ¿no? Sino soy consciente, ¿no? De que de la lectura advierto de repente que hay algo que el magistrado no está considerando y, y estoy de repente en duda para ver si es que apelo o no apelo el mismo, es conveniente o es recomendable poder interponer de repente, reservarme el derecho de apelar. Al reservarte tú el derecho de apelar, o bien terminada esta lectura integral de la sentencia, tú puedes solicitar que se te notifique el audio, la transcripción del audio y video de la lectura de esa sentencia, ¿no? O bien tú puedes reservarte el derecho, si es que tú presentas de repente apelación, ¿no? Tú sabes que para apelación de una sentencia tienes 5 días no hábiles para que puedas apelar, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente tú te reservas el derecho? Por un tema de defensa estratégica, es mejor reservarte el derecho de apelar, ¿no? Si es que estás en esas dudas de si apelas o no apelas, ¿no? Al reservarte tú el derecho de apelar, lo que estás haciendo es, cuando te reservas el derecho a apelar, desde el momento que se da la diligencia, tú tienes 24 horas para poder presentar un escrito indicando, pues, si es que apelas o no apelas, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, apeles, tú interpones el recurso de apelar con reserva de fundamentación. Y al establecer esa reserva de fundamentación, tú precisas, ¿no? Que habiendo pues advertido, ¿no? De repente en la diligencia de la lectura íntegra de la sentencia, que por ejemplo no se ha respetado tales principios o no se ha considerado tales garantías procesales, vas a interponer el recurso de apelación dentro del plazo señalado por ley a partir, ¿no? Desde que me notifiquen el íntegro de la sentencia judicial, ¿no? Ahora, tú tienes, desde que se ha dado la lectura de la sentencia, tienes 24 horas para que presentes ese escrito, ¿no? De apelación con reserva de fundamentación de apelación, ¿no? Y tienes que esperar, pues, hasta que se te notifique en efecto el íntegro de esa sentencia. Una vez que se te haya notificado el íntegro, pues tú ya, de acuerdo a la forma en cómo se te notifique, tienes pues el plazo pues de 5 días, ¿no? Si es que se te notifica por casilla electrónica o tienes pues el plazo, ¿no? De 8 días si es que se notifica por casilla Sinoe, ¿no? Porque recordemos que el plazo de apelación, cuando es por Sinoe, corre desde que se te notifica, tienes 3 días, los plazos corren desde los 3 días hábiles, ¿no? A partir del tercer día hábil de la notificación, ¿no? Sin embargo, si es en físico, corre a partir del día siguiente de la notificación, ¿no? Ahora, también debemos tener presente que muchas veces pasa que en algún recurso que se plantea o que se presenta, por ejemplo, las partes, tú puedes leer todo el contenido, ¿no? De la, del, de repente del recurso, ¿no? Que se ha planteado, ¿no? Pero sin embargo, tú puedes que previo, ¿no? A la oralización de fondo del recurso, tú puedes interponer, ¿no? Absolver de repente al momento que se te corra el recurso de apelación, interponer de repente el incumplimiento, ¿no? De formalidades no se, que no se aprecian de repente en el contenido del escrito del recurso de apelación, ¿no?
Eso lo advierte la contraparte, ¿no? Al momento de decir, si bien es cierto, ¿no? La parte de la defensa técnica del imputado ha presentado recurso de apelación, sin embargo, debemos decir o indicar que no cumple pues con las formalidades que me exige pues el Código Procesal Penal, ¿no? Conforme pues lo establece en su artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal. Y esto es, por ejemplo, la parte de la defensa técnica del imputado no ha cumplido con por ejemplo, con precisar de forma clara, precisa y, tácita de repente el literal C, por ejemplo. Si bien es cierto, he cumplido con el A, con el B, pero sin embargo no he precisado el C, ¿no? ¿Y qué me dice el literal C? Me dice, ¿no? Que se precisa, mira lo que se obliga a la parte que está apelando, se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. Y acá el recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta, ¿no? Si, por ejemplo, advierto yo eso al momento que absuelvo el recurso de apelación de la contraparte, pues en defecto, si es que no pasa el requisito formal, pues no va a pasar pues el requisito de fondo, ¿no? Desde el momento ya se va a producir un rechazo liminar a su recurso, ¿no? Al no cumplirse, por ejemplo, con ese literal C. En mayoría de casos pasa pues en la presentación de recursos de casación que se presentan, ¿no? Las partes no precisan ese literal C que es de obligación exigible, ¿no? Para que pueda pasar el primer filtro, que en este caso es del requisito de formal, ¿no? De recurso, ¿no? En sí, ¿no? Y eso es pues lo que se conoce, ¿no? En el tema, ¿no? De la aplicabilidad que le va a dar el jugador al control de admisibilidad, ¿no? Si es que los mismos superan pues este filtro, ¿no? Que es el control de admisibilidad del recurso propiamente dicho, ¿no? Ahora, eso es lo que se conoce como el doble control de admisibilidad, ¿no? Al momento en que se va, pues, a realizar este recurso, ¿no? Ahora, debemos tener presente que en cuanto a los procedimientos, pues, que se deben exigir en el tema de la apelación, hay otro procedimiento también que es importante mencionar, ¿no? Si vencido en el plazo que me va a correr el traslado para que yo pueda presentar de repente esa observación es de 5 días, ¿no? Que me va a dar la sala, ¿no? Me va a decir, señor, acá la parte no perjudicada ha presentado este recurso de apelación. A través de esta solución que se está haciendo, se le va a correr pues el traslado por el plazo de 5 días para que usted tenga derecho pues a plantear, ¿no? Las observaciones que crea bien indicar en su escrito de absolución, ¿no? Y ahora, en ese recurso de admisibilidad, también es importante mencionar que ya ha vencido, ¿no? El tema de los 5 días en la que se me corrió pues el traslado para que yo me pueda pronunciar o absolver el mismo, debemos verificar pues acá que se haya interpuesto. ¿Por quién? Por un sujeto legitimado o la parte que se considera agraviada con el recurso, ¿no? O con el pronunciamiento. Acá también debemos tener presente que el escrito haya sido pues presentado dentro del plazo y por escrito y que se precise pues
los puntos de la resolución ya impugnada, ¿no? Expresando fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Y es importante indicar, ¿no? Que acá también se debe precisar el tema, ¿no? De la pretensión determinada. Ya, tú has presentado tu recurso, ¿no? Porque carece de repente de garantías procesales, no se ha respetado, hay errores, hay vicios, pero no me has especificado qué es lo que tú pretendes, cuál es tu pretensión final. Hay muchas de los sujetos procesales que presentan recursos de apelación tampoco cumplen con ese tema, ¿no? Porque puedo exponer todo, ¿no? Lo que yo pretendo, pero no me dan cuál es tu pretensión principal o tu pretensión alternativa, ¿no? O bien anulas o bien revocas la sentencia. ¿Qué es lo que pretendes obtener, ¿no? O sea, en eso debemos ser claros también, porque a veces hay magistrados superiores que me precisan, pero ¿cuál es tu pretensión determinada? ¿Quieres revocar la sentencia o quieres anulación total de la sentencia? Y especificar el por qué, ¿no? ¿Por qué pretendes llegar a ello, ¿no? En el mismo sentido, el procedimiento es igual, ¿no? Para una apelación de sentencia y para una apelación de autos, ¿no? Ese filtro es el primer paso que se debe pasar, ¿no? El de admisibilidad, ¿no? Ahora, en cuanto al plazo, para cada recurso ya hay plazos determinados, ¿no? Y por así decirlo, en el nuevo Código Procesal Penal, el tema de reposición es de 2 días contra decretos. En audiencia es de forma inmediata, ¿no? Desde el momento en que el perjudicado toma conocimiento del decreto, ¿no? En el tema de quejas por denegatoria de recursos son 3 días. Apelación de autos o contraautos que pongan fin a la instancia, autos interlocutorios, son 3 días también, ¿no? O autos de sobreseimiento, ¿no? En cuanto a apelación de sentencias, son 5 días. En tema de la casación, son 10 días, autos y sentencias, ¿no? Y el tema de la revisión, si es un tema que no lo han especificado cuánto, es por decirlo sin plazo, ¿no? No tienes un plazo específico para poder, pues, presentar ese recurso de revisión contra sentencias condenatorias, ¿no? Acá debemos tener presente también que hay un recurso, ¿no? En la etapa fiscal, ¿no? Y en este caso, pues, es el recurso en la etapa fiscal. Es comúnmente conocido, ¿no? Que en la fase de investigación, por así decirlo, esto se encuentra, pues, a cargo del Ministerio Público. Y acá, ¿qué pasa si un fiscal emite una disposición de archivo? Acá las partes legitimadas pueden, pues, interponer recurso de elevación de actuado, ¿no? Conocido, ¿no? En otros como la queja fiscal, ¿no? Y lo van a emitir o lo van a elaborar el recurso de elevación de actuados ante el superior jerárquico también, ¿no? Y acá debemos tener presente, ¿no? Que tú tienes, para poder interponer ese recurso de elevación de actuados, 5 días de notificados eh, sea por casilla física, o sea por casilla electrónica, o sea por casilla procesal, ¿no? Y el plazo es, tú vas a interponer ese recurso de apelación, también respetando pues estas formalidades, ¿no? Como el que va a revisar, ¿no? O es el superior jerárquico, que en este caso vendría a ser el fiscal superior, llamado por ley. Acá en este recurso de elevación de actuados, tú debes indicar en un primer sentido en qué basó los hechos, ¿no? En materia de imputación, ¿no? En materia de investigación, los hechos de imputación consistieron en tales cosas, ¿no? Como segundo requisito, tú debes establecer cuál fue el pronunciamiento
por las cuales el fiscal ha arribado a esta decisión de no formalizar la investigación, ¿no? De repente, porque la conducta es atípica, porque hay insuficiencia de elementos de convicción que no se han podido verificar, ¿no? Dentro del marco de la investigación, o de repente no se ha podido identificar algún presunto responsable de los hechos, entre otros, ¿no? Finalmente, debemos indicar por qué tú no estás de acuerdo con esta disposición de archivamiento de la investigación, ¿no? De repente puedes decir o indicar que la fiscalía ha tenido un pronunciamiento limitado, ¿no? En cuanto, pues, al fondo de la investigación, toda vez que de repente no ha realizado, ¿no? Diligencias de carácter indispensable dentro del marco de la investigación, ¿no? Pueden ser de repente, no se han practicado declaraciones, no se han realizado inspecciones, constataciones, no se ha realizado de repente cruce de información de documentales interinstitucionales, no sé, evidenciar, ¿no? Todo tipo de diligencias debidas que debió realizar el fiscal cuando no los ha hecho. Y a pesar de no haberlos hecho, ha tenido pues un pronunciamiento de fondo, limitando pues estas funciones que le obliga de repente el decreto de la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? A tú evidenciar todos esos defectos de las diligencias debidas que no ha tenido el fiscal, pues puedes tú ya interponer, ¿no? Este recurso de apelación indicando, ¿no? Que solicitas que se eleve ante el superior jerárquico en grado para su adecuada revisión, ¿no? Ellos siguiendo pues lo contemplado por el artículo 334, 335, 336 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, y empezando de repente con el segundo tema, que vendría a ser la revisión de sentencia, y empezando, perdón, con la revisión de sentencia de acción de impugnación, debemos señalar pues que la acción o recurso de revisión, habíamos señalado, ¿no? Que es también, ¿no? Forma parte de de un tema extraordinario, ¿no? Porque acá lo que se va a hacer es plantear, ¿no? Ese recurso de revisión de sentencia en un proceso autónomo y excepcional que va a permitir, pues, dejar sin efecto una condena penal firme y con calidad de cosa juzgada. Es una figura jurídica diseñada para corregir errores graves y evitar injusticias materiales cuando surjan nuevas pruebas o circunstancias, ¿no? Otro, otra, se puede decir, definición que se le puede dar, que va a ser pues una una figura jurídica, ¿no? Con la finalidad de evitar o corregir errores de hechos graves y evitar injusticias materiales, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo van a ser, cuáles van a ser las causales de procedencia de esta acción de revisión que va a tener mediante acción de revisión, esta sentencia impugnada? Debemos centrarnos, pues, en el artículo 439, ¿no? Qué nos va a hablar el 439 del Código Procesal Penal?
nos habla en efecto de lo que vendría a ser pues la acción de revisión, ¿no? Y cuáles van a ser las procedencias para que puedan darse pues en el mismo, ¿no? Esta acción de revisión, ¿no? O para qué casos específicos va a proceder este recurso de revisión, ¿no? Va a proceder para una prueba nueva, cuando se descubran nuevos hechos, o pruebas que por sí solos o combinados con los ya valorados acreditan pues la inocencia del imputado. Va a proceder también contra pruebas falsas. Si una sentencia de repente condenatoria se basó pues en documentos, testimonios o peritajes que luego fueron declarados falsos en otro proceso judicial, ¿no? Y contra sentencias inconciliables, ¿no? Cuando, cuando dos sentencias condenatorias o contradictorias se refieren al mismo hecho y al mismo acusado. Ahora, en los casos también en los que va a proceder esta acción de revisión, va a ser en el tema no del prevaricato o el cohecho, o si la condena fue producto de un delito, ¿no? O de por medio ha habido algún tipo de soborno, o ha existido algún tipo de prevaricato que haya cometido pues el juez o el fiscal que intervino en el proceso, ¿no? Y por el tema no de inaplicabilidad de normas, si la norma que fundamentó la condena fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicada pues por la Corte Suprema, ¿no? Acá debemos tener presente qué es lo que va a caracterizar pues al tema, ¿no? De esta acción de revisión en sí, ¿no? La acción de revisión se va a caracterizar porque va a producir, por un lado, tres tópicos, ¿no? Por un lado va a producir la ruptura de la cosa juzgada. Ello es, al tratarse, pues, al igual que la casación, perdón, al ser un recurso extraordinario, va a ser, pues, el único medio que va a permitir, pues, invalidar una condena sobre la cual ya se agotaron todos los recursos ordinarios, ¿no? Por otro lado, debemos tener el tema en claro de la competencia, ¿no? Al tratarse, pues, también de este proceso extraordinario seccional, es el único medio que va a permitir invalidar, pues, eh, ante las más altas instancias del sistema de justicia, lo ya resuelto, ¿no? Como la Corte Suprema o como la Corte Superior es de acuerdo, ¿no? Al distrito judicial, ¿no? En donde se va a ventilar, pues, este proceso, ¿no? ¿Y qué efectos va a traer posterior a esta acción de revisión, ¿no? De declararse, por ejemplo, fundada esta acción de revisión, se rescinde, ¿no? O se va a anular la sentencia condenatoria, ¿no? Y se va a ordenar, por ejemplo, la absolución del procesado o la realización de un nuevo juicio oral. Esos son los principales características que va a, por decirlo, que va a primar, ¿no? En cuanto al tema, ¿no? De las características de este proceso, ¿no? Ahora, el tema probatorio, debemos tener presente que se encuentra en sí desde la etapa, pues, de diligencias preliminares, ¿no? Porque acá las partes están facultadas, ¿no? Para coadyuvar en la investigación por parte del agraviado, ¿no? ¿Hacia quién? Hacia el fiscal, ¿no? Que está llevando a cabo la investigación. Y por parte del abogado de la defensa técnica, de presentar las pruebas o los elementos probatorios de convicción que indiquen, pues, que su patrocinado es inocente, ¿no? Y que por lo tanto debería eximirles de responsabilidad penal y civil, ¿no? Ese es el pretendo principal de un abogado de defensa técnica del imputado, ¿no? Ahora, tiene varias vertientes, ¿no? Esta prueba, ¿no? Desde la investigación es recabar elementos de convicción. Desde la etapa intermedia
de acreditar mis elementos probatorios, ¿no? Que me resulten, pues, certeros para poder yo actuarlos en juicio, ¿no? Y en juicio es el tema, ¿no? De la de actuación, ¿no? Porque el tema de valoración es en el tema intermedio, en la etapa intermedia, ¿no? Valoración para posteriormente ser actuado en juicio, ¿no? Ahora, en este tema de las pruebas en el proceso penal, me siguen también una serie de requisitos, ¿no? Entre las cuales voy a pasar a indicar, ¿no? En cuanto a las garantías de la prueba, debemos tener presente los tres tópicos, ¿no? El tema de la licitud probatoria, que acá excluyen prueba ilícita que se haya podido recabar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se sanciona todo tema de práctica o de dato obtenido en violación de derechos constitucionales. Fundamentalmente es nulo de pleno de derecho, ¿no? Inmediación directa, ¿no? Lo que se va a centrar mediante el recaudo o mediante la postulación de esta fase probatoria es que se va a requerir que los jugadores presenten de forma inmediata e ininterrumpida en el debate la producción y contradicción de estos elementos. Y por otro lado, en relación a esta sana crítica, se va a tener presente acá la valoración libre pero racional, que va a consistir en aplicar pues reglas estrictamente de lógica formal y el rigor de la ciencia y máximas pues de la experiencia. ¿De quién? De parte del juzgador, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser esta secuencia de actividad de la fase probatoria, ¿no? Por un lado tenemos el de la obtención. ¿En qué consiste? Es búsqueda, aseguramiento de elementos dentro de esta etapa de investigación fiscal. Tenemos también el ofrecimiento, que es la presentación pues escrita y exhaustiva de este control en cuanto a la relevancia de la etapa intermedia, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a producir este evento? Se va a producir pues desde el momento en que se inicia la etapa intermedia, ¿no? Y al momento de repente en el que el fiscal postula su requerimiento de sobreseimiento o postula su requerimiento acusatorio, ¿no? Acá las pruebas ya o los elementos probatorios deben constar en este requerimiento de sobreseimiento y en este requerimiento o requerimiento de acusación, ¿no? Y van a ser importantes porque acá el fiscal está obligado a postular la conducencia, la pertinencia y la utilidad que van a tener las mismas. Y la licitud, o sea, en mérito a qué yo he obtenido esa prueba, ¿no? Si es legalmente obtenida o no, ¿no? Y en cuanto a actuación, acá debemos señalar, pues, que al momento que entra a juicio, ya, ya ha habido, pues, una etapa de saneamiento procesal, que es la etapa intermedia. Y en esta etapa intermedia de saneamiento, ya las pruebas han sido, pues, algunas admitidas y otras rechazadas, porque no han superado, pues, el estándar probatorio para ser actuados de repente en juicio, ¿no? Y se tiene, pues, acá interrogatorios, contradicción directa, debate abierto durante el juicio oral, ¿no? Y en cuanto a la valoración, esa valoración es dirigida o efectuada directamente pues por el juez, ¿no? Al momento de qué va a ser esa valoración, al momento en el que el juez expida pues esta sentencia, ¿no? Y acá tiene que darse pues el tema, ¿no? De la análisis crítico, debida justificación y también pues el tema, ¿no? A través de esta valoración que va a hacer el juez en esa emisión de esa sentencia, ¿no? Ahora, hay teoría de la prueba también, ¿no? Dentro de este proceso penal peruano, ¿no? Y se encuentran regulados del momento de la obtención, admisión, actuación y valoración de los medios probatorios que ya han sido explicados en la diapositiva anterior, ¿no?
partiendo como eje principal o como objetivo principal reconstruir hechos del pasado para generar convicción en el juez respecto de la culpabilidad e inocencia del imputado, siempre bajo el marco que nos ciñe dentro del Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, la fase de actividad probatoria consiste pues en búsqueda y actos de investigación, esa es etapa de investigación. Etapa de admisión probatoria es en la etapa intermedia, ¿no? Que se va a hacer el filtro o el saneamiento procesal, ¿no? Y en las cuales ya queda todo zanjado, queda todo ya esclarecido, con qué pruebas o elementos probatorios estoy yo en los juicios para que sean actuados dentro del debate probatorio, ¿no? En juicio oral, ¿no? Ahora, esta búsqueda y actos de investigación se va a dar, pues, por parte de la fiscalía, ¿no? ¿En qué momento? En el momento en que se delegue apoyo de diligencias al personal policial, ¿no? O a la policía, ¿no? ¿Con qué finalidad? Reunir elementos de convicción que me permitan, pues, sustentar una acusación, ¿no? En cuanto a admisión probatoria, es la etapa intermedia, ¿no? Y acá el juez va a hacer, pues, va a canalizar y realizar, pues, un filtro de admisión probatoria para efecto de evidenciar, pues, cuáles pruebas van a ser pertinentes, impertinentes, para que sean actuadas en juicio, ¿no? Y respecto a esta actuación probatoria o acto de prueba, se va a llevar a cabo, pues, dentro del desarrollo del juicio oral. Y acá, pues, las pruebas se van a actuar bajo el principio de inmediación, contradicción frente al juzgador, ¿no? ¿Por qué? Al decir eso que es una contradicción frente al jugador, porque como ya sabemos hay varios sujetos procesales en juicio, ¿no? Fiscalía, parte agraviada, parte imputada, ¿no? Parte imputada va a generar el debate probatorio en el sentido, ¿no? De que va a demostrar la inocencia de su patrocinado. Fiscalía va a determinar, pues, la responsabilidad penal y civil que pueda tener el imputado. Y la parte agraviada sobre el objeto civil del proceso, ¿no? O pronunciamiento, acción civil del proceso, ¿no? Ahora, dentro de los principios fundamentales, debemos señalar, pues, que tenemos el tema, ¿no? De la licitud, que es las pruebas obtenidas, que las pruebas obtenidas con violación de derechos constitucionales vendrían a estar careciendo de un efecto legal, ¿no? Como una prueba prohibida. Eso es lo que se le conoce prueba prohibida, ¿no? Al haber sido obtenidas vulnerando, pues, esos derechos, ¿no? Legales, ¿no? En cuanto a la libertad de prueba, acá debemos tener presente que las partes pueden emplear o utilizar cualquier medio lícito para acreditar los hechos, ¿no? Contradicción, toda prueba debe ser expuesta, debatida y presenciada, ¿no? Directamente por el juez en la audiencia. Y en cuanto a la presunción de inocencia, el acusado debe ser considerado inocente hasta que se demuestre o se pruebe lo contrario, ¿no? Ahora, en cuanto a los requisitos de la prueba, debemos tener presente, pues, que en esta etapa de saneamiento de filtro, de actuación probatoria, acá debemos enfocarnos, ¿no? En establecer la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la ilicitud, ¿no? Pero son exigibles los tres primeros, ¿no? La pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no? La pertinencia es la relación directa o indirecta con el hecho investigado, ¿no? O sea, qué tan determinante o qué tan pertinente va a ser presentar yo ese medio de prueba a efecto de que sea, pues, actuado en juicio, ¿no? En cuanto a la conducencia, va a ser, pues, un medio utilizado que debe ser legal y apto y permitido para demostrar, pues, un hecho específico. Y en cuanto a la utilidad, debe ser, pues, la capacidad real de contribuir con qué? Con el descubrimiento de la verdad, ¿no?
Y la ilicitud es el tema, ¿no? De cómo ha sido obtenido ese medio de prueba, respetando Constitución y la ley, ¿no? Ahora, en cuanto a este tema, ¿no? Del tema de teoría de la prueba, hay también, pues, el sistema de valoración. ¿M? Y ese sistema de valoración, pues, debe estar enmarcado, pues, en el tema, ¿no? De la libre valoración racional de la prueba, ¿no? Esto significa que el juez no está atado, ¿no? A tarifas legales o a dictar, pues, el valor exacto de cada prueba, ¿no? Pero tampoco puede actuar, pues, de forma arbitraria, ¿no? Y su decisión solamente debe basarse empleando, pues, la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, ¿no? Ahora, en cuanto al tema final, ya que vendría a ser el tema, ¿no? De los procesos especiales, acá debemos señalar, ¿no? Que son tres procesos especiales, no, son siete procesos especiales, pero dentro de los cuales los más relevantes son los que yo he intentado, ¿no? Diseñar y graficar, ¿no? Para que de una u otra forma hacerlos, pues, un poco más entendibles, ¿no? En cuanto a los procesos especiales, debemos tener presente, pues, que el tema, ¿no? De las etapas del nuevo proceso penal se clasifican en tres, ¿no? Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento. Y hay otra, no es una etapa, sino es una etapa pre, pre-etapa, si se puede decir, que consiste, pues, en la investigación preliminar, ¿no? Que va a coadyuvar, se va a coadyuvar dentro de los elementos de comisión para que el fiscal pueda posteriormente formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Y es justamente es entre la etapa intermedia y la etapa eh, precedente, no, no es etapa, entre la etapa de diligencias preliminares o investigación preliminar, que posteriormente se va a dar estas operaciones que va a manejar el fiscal como procesos de mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Que van a obtener, se van a obtener a favor, pues, del imputado, ¿no? Como un tema de un beneficio premial, ¿no? Y entre los más comunes tenemos, pues, la terminación anticipada, el acuerdo reparatorio, proceso inmediato, colaboración eficaz, ¿no? Ahora, en la investigación preparatoria se van a presentar, pues, lo que vendrían a ser el tema, ¿no? De la conclusión de la investigación preparatoria y posteriormente se va a iniciar la etapa intermedia con el tema, ¿no? De la acusación fiscal, ¿no? O la disposición, ¿no? Del auto de sobreseimiento, ¿no? Y en la etapa intermedia, si en caso de que el fiscal acuse, va a terminar con un auto de enjuiciamiento, ¿no? En el caso de que se presente un requerimiento de sobreseimiento, se va a terminar con el archivo definitivo temporal del proceso, ¿no? Y acá, en el juzgamiento, va a terminar, pues, con una sentencia absolutoria que va a recaer, pues, en un tema, ¿no? De un sobreseimiento y o va a terminar con una sentencia condenatoria que va a terminar, pues, con el tema, ¿no? Del sentenciado, ¿no? Ahora, en cuanto a los procesos especiales, debemos tener presente que nuestro Código Procesal Penal establece siete procesos especiales, ¿no? Pero voy a pasar a explicar las que son que más se emplean, ¿no? En este tema judicial, ¿no? Eh, Normativamente se encuentran regulados en el libro 5 de este Código Procesal Penal, ¿no? Y se va a caracterizar porque va a ser, pues, un proceso que va a agilizar el mecanismo operativo de la Administración de Justicia, que va a traer como hecho beneficioso
el de poder reducir la carga procesal y ofrecer respuestas rápidas y adaptadas pues, a delitos y a sujetos y circunstancias específicas, ¿no? Tenemos este proceso de terminación anticipada, ¿no? Este proceso de terminación anticipada va a ser pues un acuerdo que va a existir entre el Ministerio Público y el imputado. ¿Con qué finalidad? Concluir el proceso antes del juicio oral, ¿no? A cambio de aceptar esta aceptación, el imputado va a recibir pues la reducción significativa en la pena propuesta por el fiscal. En cuanto a las características, va a ser pues un mecanismo de simplificación procesal. Se va a aplicar para los delitos, ¿no? Y se plantea únicamente durante la investigación preparatoria, ¿no? En ciertos casos o en la práctica ha ocurrido, por ejemplo, que no se ha dado en esta etapa de investigación preparatoria, sino se ha dado en la etapa en que antes de que se instale el tema, ¿no? De la audiencia en la etapa intermedia, ¿no? Y acá el juez, acá la parte imputada se acoge pues a esta terminación anticipada, ¿no? Es de preciso indicar que acá tiene que ser planteado por el imputado este mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Tiene que ser solicitada por este, ¿no? Muchas veces también dentro de este mecanismo de simplificación procesal, paralelamente, se presenta el principio de oportunidad, pero que en muchas veces de repente dicen no cumplen los 4 años de pena privativa de libertad, no superan los 4 años de pena privativa de libertad en principio de oportunidad. Eh, Mi patrocinado no es reincidente, pero hay un grave error que a veces muchos cometen, ¿no? Algunas partes, ¿no? Que no toman en consideración que ese delito ha afectado de repente intereses públicos de la sociedad y su conjunto, ¿no? Por lo cual no prosperaría este principio de oportunidad de forma inicial, ¿no? Pero puede postularse más adelante, en la etapa de investigación preparatoria, esta terminación anticipada, ¿no? Ya previo acuerdo de, entre el fiscal y el imputado, ¿no? De acogerse a este beneficio premial, ¿no? O de simplificación procesal, como se le conoce. ¿Qué beneficios va a traer acá? Acá los beneficios que va a traer es que la persona procesada, que se reconoce como culpable, va a recibir pues una sentencia y se le aplica una pena, pero tiene como beneficio que la pena sea menor de la que podría recibir en un proceso ordinario, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Acá el procedimiento que se va a caracterizar porque va a ser una negociación que se va a dar en la fase de investigación preparatoria entre el imputado y el fiscal, ¿no? Sobre tanto, este acuerdo o negociación tiene que consistir pues en el tema de la pena y la reparación civil. En el caso de que se llegue a un acuerdo provisional, acá va a ser sometido pues a una audiencia de aplicación de terminación anticipada. Y acá va a acudir el fiscal e imputado, ¿no? Así como también la parte agraviada, si lo considera bien, ¿no? ¿Cómo va a iniciar este procedimiento? La audiencia de terminación anticipada se va a celebrar entre la fiscalía a solicitud del imputado, ¿no? Se va a caracterizar también porque van a ser acuerdos informales que se van a darse o reuniones preparatorias informales que se van a dar previo a esta audiencia de terminación anticipada, ¿no? Y se va a dar pues el requerimiento o la solicitud debe ser puesta en conocimiento de todas las partes y es indispensable de que se formule un cuaderno aparte, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, en, si, por ejemplo, se da este acuerdo informal, pero
De repente no se llega a una negociación en sí. Continúa el proceso, no es que va a suspender, ¿no? Continúa el proceso si es que no se lleva a cabo ese acuerdo de terminación anticipada, ¿no? Ahora, en cuanto a la audiencia, es de carácter privada, su celebración no impide la continuación del proceso, no está permitida actuación de pruebas, ¿no? Se instala con la asistencia obligatoria del fiscal, del imputado y su abogado. El fiscal debe presentar los cargos y el imputado tendrá la oportunidad de aceptar total o parcialmente o rechazarlos. Por lo general, este tema de terminación anticipada, acá tiene que aceptar el imputado. En el caso de que se rechace, pues ya no hubiese del todo el acuerdo, ¿no? A que se pretende arribar, ¿no? Por eso es que se dan o se crean estas reuniones informales previas a esta audiencia de terminación anticipada, ¿no? Debe existir también pronunciamiento de los imputados y de los demás sujetos procesales, ¿no? Y también es posible suspender la audiencia por breve término para arribar a un acuerdo, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Que se dan estas audiencias o estas reuniones informales, pero a la hora de la audiencia, de repente la defensa técnica del imputado no está de acuerdo con una serie de requisitos que está estableciendo el fiscal dentro de este acuerdo a los que se había logrado obtener vías reuniones informales, ¿no? Ahí es donde se va a suspender porque se advierte que no están del todo de acuerdo, ¿no? Entre los términos que van a regir pues la negociación o el término de la terminación anticipada, ¿no? Ahora, en el caso de que se dé, ¿no? Se declare fundado esta sentencia, acuerdo anticipado, va a concluir con una sentencia anticipada, ¿no? Se dicta dentro de las 24 horas de realizada la audiencia y el juez está vinculado en principio al acuerdo, ¿no? Para que el juez dicte sentencia probatoria se requiere pues de calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer sean razonables y obren pues elementos de convicción suficientes. Y acá pues el imputado por este acuerdo va a recibir un beneficio adicional de reducción de la pena en un tercio, ¿no? Ahora, la sentencia probatoria es apelable por los demás sujetos procesales, ¿no? Ahora, en relación al proceso inmediato, que también es otro tipo de proceso de simplificación procesal, se encuentra pues normativamente regulado en el artículo 446 y siguientes, ¿no? Acá este proceso inmediato se va a caracterizar pues porque se aplica cuando el delito es evidente. Ocurre en casos de flagrancia, confesión sincera o cuando hayan pues elementos de convicción que sean contundentes, que resulten necesaria la larga investigación preparatoria, ¿no? Permite pasar directamente de la etapa, a la etapa de acusación y juzgamiento, ¿no? Y eso es lo que se caracteriza, ¿no? Podemos pasar desde las diligencias preliminares con un informe policial directamente a la etapa intermedia de acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos elementos de convicción suficientes que me permiten realizar eso, ¿no? En cuanto a las características, en este proceso inmediato, acá se va pues suprimir, ¿qué se suprime? Formalización o continuación de investigación preparatoria. Se aplica a todos los delitos, procede en supuestos taxativamente señalados por el Código Procesal Penal. En caso de pluralidad de imputados, se exigen que estén implicados en el mismo delito y en su caso, en caso de cualquiera de los supuestos para la procedencia del juicio inmediato, ¿no? Ahora, muchas veces pasa, ¿qué pasa si no hay etapa de formalización o continuación de investigación preparatoria, pero hay parte agraviada? ¿En qué estadio se constituye la parte agraviada como actor civil? El actor civil se va a constituir válidamente
desde el momento que se nos va a notificar el tema, ¿no? De incoación de proceso inmediato, ¿no? Ahí yo tengo un plazo, al igual, ¿no? Cuando me notifican un requerimiento acusatorio, de poder absolverlos en el plazo de 10 días hábiles, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí? Por un lado voy a absolver acusación y por otro lado, paralelamente, voy a constituirme en actor civil y voy a sustentar el pretendo económico resarcitorio que yo solicito, ¿no? Para poder, de alguna u otra manera, verme resarcido por el daño que se me ha ocasionado, ¿no? Es en esa etapa, desde el momento que se me notifica el requerimiento de incoación inmediata, que yo tengo pues esos 10 días hábiles para poder paralelamente presentar mi escrito de actor civil y presentar mi escrito de absolución de la acusación, ¿no? Ahora, en los supuestos del proceso inmediato, es procedente, ¿no? A pedido del fiscal en los siguientes casos, ¿no? Cuando el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito, o el imputado ha confesado la comisión del delito, o existen pues elementos de convicción durante las diligencias preliminares que pues resulten de una u otra manera evidentes, ¿no? Para poder yo postular este requerimiento de proceso inmediato, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a dar en ese proceso inmediato? Requerimiento fiscal del proceso. Primero, por un lado, es el requerimiento que va a presentar el fiscal, ¿no? De ese proceso inmediato. Se va a correr traslado al requerimiento a las partes y se va, pues, emitir la resolución del juez admitiendo o rechazando, pues, este requerimiento. Es causal recurrible vía recurso de apelación, ¿no? Notificado ya el auto de incoación del proceso inmediato, el fiscal pues formula esta acusación, ¿no? Recibida la acusación, se remite el actuado al juzgado, al juez de juzgamiento o al juez unipersonal, quien dicta pues este auto de enjuiciamiento y cita a juicio, ¿no? Finalmente, tenemos pues el tema, ¿no? Del proceso de colaboración eficaz, ¿no? Al igual que todos los procesos, es un mecanismo de simplificación procesal que van a obtenerse beneficios premiales, ¿no? ¿Por parte de quién? Por las personas que han participado o participan en delitos graves y se acogen a esta colaboración eficaz. Principalmente se encuentra diseñado para delitos más graves, es decir, para temas de criminalidad organizada, ¿no? Y la finalidad que van a tener las mismas es que deben estas personas que se acogen a este tema de colaboración eficaz, proporcionar pues información útil y comprobable. ¿Para qué? Para desarticular bandas, evitar nuevos crímenes o esclarecer hechos. Una definición a grosso modo acá vendría a ser pues que es un mecanismo de simplificación que permite a la persona imputada brinde información para quién, al fiscal, ¿no? Para que un delito no se realice, disminuya sus efectos o no continúe o no se repita el mismo, ¿no? Los requisitos que van a tener esta determinación de colaboración eficaz es el colaborador debe haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, ¿no? O el colaborador debe admitir los hechos en los que ha intervenido o se le imputen. Los hechos que no acepte no formarán parte del proceso de colaboración eficaz, ¿no? Y debe presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionar información eficaz, ¿no? Acá pueden existir también los que se llaman los testigos protegidos, ¿no? Que se ha diseñado para los delitos, ¿no? De mayor gravedad, como en este caso son los de criminalidad organizada, ¿no?
En cuanto al procedimiento, debe darse, pues, si luego de que la persona procesada expresa su deseo de colaborar, el fiscal, pues, va a iniciar las diligencias de corroboración a fin de establecer eficacia e información proporcionada. El fiscal también puede celebrar un convenio preparatorio y en ese convenio preparatorio se van a incluir beneficios, obligaciones y el mecanismo de aporte de información y de su corroboración. Es decir, acá la persona procesada o la persona que advierte de repente de la comisión de hechos delictivos también está facultado u obligado a colaborar en las veces que se le requiera dentro del proceso, ¿no? Mientras dure pues el proceso, lógicamente, ¿no? Y debemos tener en cuenta que por tratarse pues de ser delitos graves, acá lo que el colaborador se va a encontrar sometido pues a aseguramiento personal, ¿no? Para garantizar que las investigaciones, el éxito del proceso y su seguridad personal, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios premiales que va a obtener pues, el colaborador eficaz? Exención de la pena, disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal, suspensión de la ejecución de la pena, liberación condicional o remisión de la pena para quien lo esté cumpliendo, ¿no? Variación de la prisión preventiva por comparecencia y disminución de la pena acumulativa con suspensión de la ejecución de la pena. Ahora, hay una excepción a toda esta regla, ¿no? Que no pueden acogerse a ningún beneficio premial jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas, ¿no? Ellos son los únicos que están ¿no? Exentos, perdón, de ser sometidos como colaboradores eficaces, ¿no? Con ello concluiría mi ponencia, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y quedo atento pues a sus sugerencias, recomendaciones o preguntas, ¿no? Doctor, acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿en qué etapa se puede acoger el acuerdo reparatorio? Ya, el acuerdo reparatorio, conforme ya lo indiqué, se establece dentro de la etapa de diligencias preliminares e investigación preparatoria, ¿no? Esa es la etapa, ¿no? Del tema, ¿no? Del acuerdo reparatorio, o también se puede hacer la conclusión anticipada del proceso, que es otra mecanismo de simplificación procesal antes del inicio del juicio oral, ¿no? Acá creo que hay una pregunta. ¿El recurso de apelación se puede pretender la nulidad y la revocatoria evitando errores y vicios? En realidad se debe solicitar, ¿no? Por un lado, qué es lo que se va a pretender, ¿no? Si bien es revocar o si bien es cierto pretender la nulidad, ¿no? Pero no pueden ser ambas conjuntamente, ¿no? Tú tienes que establecer qué es lo que tú pretendes, o bien sea revocar la sentencia, o bien sea declarar la nulidad de la sentencia y que se inicie pues un nuevo juicio oral, ¿no?
Buenas noches. ¿Me permite, doctor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Manuel Vélez. Ante todo, felicitar por su excelencia de ponencia. Con las disculpas del caso, pedir su autorización para formalizar una pregunta. Sí, adelante, adelante. Entiendo que en un proceso penal, cuando existe una sentencia, que hablaba usted de una sentencia, cuando vemos, por ejemplo, un proceso penal del delito de violación, que una persona es acusada por el delito de tocamientos indebidos y de violación, y se dicta cadena perpetua a esta persona. Sin embargo, pasados los años, 15 años después, esta persona, ya los hijas grandes, arriban al papá y le dicen que fue mentira y que se llegaron a ser combinadas por el abuelo, y el abuelo ya falleció. Sin embargo, existe ya un nuevo delito que es la falsedad genérica, entiendo. Permítame, corríjame si estoy equivocado. Entonces, se podría pedir un proceso de revisión sobre esa sentencia ya firme, consentida, y al transcurso de los años de existir una nueva prueba, que en este caso es la declaración vía notarial, mediante una declaración jurada de la supuesta agraviada, ya hoy en día mayor de edad, mencionando que los hechos fueron falsos. ¿Me podría orientar, doctora, a esto? Ah, ya, en efecto, ¿no? Sí, sí, como había indicado, ¿no? Que existe pues una vía, ¿no? Contra sentencias ya consentidas o ejecutorias, que en este caso vendría a ser la acción de revisión, ¿no? Siempre y cuando, conforme, ¿no? A las pautas que se indicó, existan pues nuevas pruebas, ¿no? Si en este caso existen esas nuevas pruebas que acredite pues que el imputado o que el sentenciado resulta pues inocente, puede ser sometido a esta acción de revisión, ¿no? Y en efecto se puede tener pues consigo el tema, ¿no? De obtener el tema vía revisión, de ejecutar pues el tema de la, sea modificada o conmutada, ¿no? Esta pena, ¿no? Siempre y cuando se acredite pues con pruebas nuevas. O sea, está como un tema de un prerequisito que haya pues esa prueba nueva en el cual se acredite pues que el imputado no ha cometido pues tales delitos y por ende ha sido pues procesado injustamente, ¿no? Y esa es la acción de revisión, ¿no? Que conforme ya se indicó, no existe pues un plazo, ¿no? Establecido, ¿no? Una norma procesal para poder yo solicitar esa acción de revisión, ¿no? Se agradece, doctor, por su... Sí, gracias, doctor, por la pregunta. Acá también referente, doctor, a la anterior pregunta de la etapa, o sea, en qué etapa se puede acoger un acuerdo reparatorio. También preguntan en qué etapa también se puede acoger, bueno, la reserva de fallo como tal. La reserva del fallo, ¿no? Sí, doctor. Ya, bueno, había indicado, ¿no? Que la etapa, ¿no? Del acuerdo reparatorio se daba en las diligencias preliminares y en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Sin embargo, debemos señalar, ¿no? Que la reserva del fallo es muy diferente, ¿no? Acá la reserva del fallo está diseñado, pues, exclusivamente para que el juez pueda pronunciarse al respecto al momento, ¿no? En que va, emitir, pues, la sentencia, no sea de acuerdo reparatorio, y con ello, pues, establecerse, pues, la reserva del fallo. ¿Qué va a hacer esta reserva del fallo? La reserva del fallo lo que va a hacer es que no se le generen, pues, antecedentes penales al imputado, ¿no? Al momento en que se acoja ese acuerdo reparatorio, ¿no? Pero ocurre muchas veces que por el tema, ¿no? De la gravedad del delito, no es acogible por el juzgador la reserva del fallo. Cuando el fiscal, por ejemplo, postula esa reserva del fallo, muchas veces aplicando el tema, ¿no? Del tema de la admisibilidad del mismo, muchas veces no es acogible esa reserva del fallo por el juzgador y obliga, pues, o exige al fiscal a que se pronuncie respecto a una pena específica o determinada, sea con
con un tema, ¿no? de comparecencia, ¿no? Restringida, ¿no? Bajo reglas de conducta, ¿no? Eso es en casos hipotéticos de, por ejemplo, por el tema, ¿no? del delito o la pena del delito, no es viable, pues, el tema de acogerse, pues, a esta reserva del fallo, ¿no? Por eso es que se le conoce reserva del fallo condenatorio, ¿no? Porque es una etapa en la que se va a determinar con la sentencia, ¿no? Dentro del mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Acá hay otra pregunta también, doctor. ¿De qué depende para que se imponga días, multas o trabajo comunitario? Principalmente depende de la imposibilidad económica, ¿no? De poder pagar de repente algún tipo de pretendo económico, ¿no? De la situación en la que tiene el imputado, ¿no? Y acá tiene que ser también aprobado por el juez, ¿no? En el cual se acredite, pues, que el imputado no cuenta, pues, con los suficientes recursos económicos a efecto de poder, pues, pagar de repente en estos días multa y por ende se les computa que realicen, pues, los trabajos comunitarios, ¿no? O sea, por ende tiene que haber sustentado el tema, ¿no? De la incapacidad de pago. ¿De quién? Del imputado, ¿no? Tiene que haber, habido, pues, un consentimiento expreso, ¿no? En el cual exige, pues, al imputado a cumplir, pues, con ello, ¿no? Y también debe haber, pues, la evaluación del juez, ¿no? Atendiendo, pues, a que el delito que ha cometido es de baja gravedad, ¿no? O si la falta administrativa permite, ¿no? Esta modalidad alternativa, ¿no? Si en el caso no se diera, ¿no? Uno de los requisitos, pues lo único que quedaría, pues, es el tema, ¿no? De cumplirse nomás con la imposición de días multa, ¿no? Porque para ello deberá evaluar el juez, ¿no? Vía solicitud, ¿no? De la parte de la defensa técnica del imputado, ¿no? Si es que se cumple o no se cumple, ¿no? Dentro de los lineamientos que tiene, pues, el delito que ha cometido, ¿no? Bien, doctora, al parecer ya no hay más preguntas. En ese caso, pues agradecerle y felicitarle por la excelente ponencia del día de hoy y ya nos estaremos en una siguiente oportunidad, bien en una siguiente oportunidad, perdón. Tenga un lindo fin de semana, doctor. Pásela muy lindo al lado de su familia. Cuídese mucho. Gracias, doctora, por la presentación. De igual manera, también, ¿no? Gracias a las personas, ¿no? A los alumnos que me han estado acompañando hasta estas horas de la noche. Gracias, doctora. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, doctor. Cuídese. Cuídese, muchas gracias. De igual forma, agradecer a cada uno de los asistentes del día de hoy, recordarles que si desean mayor información sobre nuestros cursos especializados o sobre nuestros certificados, pueden comunicarse con nuestra asesora de ventas al 921-531-675, mismo número que estaré dejando en el chat del Zoom. Desearles un lindo fin de semana a cada uno de ustedes y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.